Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Buenas tardes. Estamos totalmente en vivo, esperando que algunas personas se conecten. Y en este jueves de charlas de cine, tengo el honor de contar con un gran invitado que es un muy buen amigo, una persona que admiro, que en verdad es un referente de empresarios, del empresariado chihuahuense, es filántropo, él es fundador de varias empresas, astrofotógrafo, mi amigo Pablo Barrera. Bienvenido, Pablo. Hola Jorge, un gusto saludarte. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué estás haciendo en estos días? Bien, bien, pues digo, trabajando un poquito, sacando pendientes y viendo qué más se puede hacer, ¿verdad? Un poquito nada más. Un poquito. Siempre, siempre me sorprenden los nuevos proyectos que tiene Pablo. Ya tenemos prácticamente aquí 5 programas y siempre hablo con buenos amigos, pero para los que no conozcan a Pablo, bueno, pues él es el fundador de Socolabs, fundador de Rojo Fitness, de ProWire. ¿Qué otra empresa que no que se me vaya a escapar? Fíjate, otra empresa que estamos ahorita echándole ganas, Jorge, se llama Cuatro Desarrollo Móvil. Y lo que estamos 4. haciendo en esa empresa es sistemas para prevención de corrupción. Sistemas para prevención de corrupción. Si Así es. tienen oportunidad, échense un clavado a ver lo que hacen estas empresas. Ahora 4 Móvil, Socolabs, Rojo Fitness, que son empresas de tecnología que están realmente cambiando el panorama, no solo en Chihuahua, porque él es un empresario de Chihuahua, pero en todo México y también en diferentes lugares y diferentes países. Pablo, pues venimos ahora a platicar, a conocer de un poco, a que la gente te conozca, pero también a que conozca una afición muy particular que tú tienes, que a mí me encanta con la pasión con la que la hablas, que es la astrofotografía y la astronomía en general. Así Entonces, es. me recomendaste volver a ver una gran película, una película que vi cuando tenía 7, 8 años con mi papá, que es Contact, la película Contact del 97, la película de Robert Zemeckis, que es un legendario director, escritor, productor que ha marcado el rumbo de Hollywood por muchos años. Así es. Una película con Judy Foster. ¿Por qué te gusta esta película, Contact? ¿Por qué se te vino a la mente? A ver, cuéntame. Mira, yo creo que el principal tema con Contact es de que el guión sale de una novela que escribió mi autor favorito, que es Carl Sagan. Y sale de una pregunta hipotética que Carl Sagan se plantea, que es, si en verdad entráramos en contacto con una civilización extraterrestre, ¿cómo nos comunicaríamos con ellos? Okay. Porque, bueno, para los que estén los que escuchen esto y hayan leído a Carl Sagan es una persona que le gustaba preguntarse o hacer planteamientos muy fuera de la caja y ir en contra de los conocimientos que se tenían como aceptados en ese momento. Y uno muy sencillo era, bueno, ¿hay vida o no hay vida afuera del planeta Tierra, ¿no? Y él decía, bueno, estadísticamente tiene que haber vida, pero no necesariamente tiene que ser vida como nosotros nos la imaginamos. Lo que nosotros conocemos como vida no tiene por qué necesariamente ser el, el estándar de vida, ¿verdad? Él, por ejemplo, hay una entrevista muy divertida en la que critica mucho a Star Wars porque dice, curiosamente, todas las criaturas eran humanoides. Ah, sí. Dice, como si ese fuera el único Cierto. camino en el que la evolución puede crecer, ¿verdad? Entonces, cuando a él le preguntan cómo se imaginaba él que se fuera a comunicar a una raza ajena a la Tierra, él dice, bueno, el único lenguaje universal en el que nos pudiéramos comunicar todos son las matemáticas, porque las matemáticas es un producto de la evolución cognitiva. Si la evolución cognitiva y la inteligencia es similar, un producto necesario son las matemáticas. Y si recuerdas la película, así es como empiezan a comunicarse. Es correcto. Sí. Sí. Por un patrón muy sencillo en el cual dice, bueno, si una civilización tiene cierto nivel tecnológico, puede detectar ondas de radio. Y si puede detectar ondas de radio, puede contar los picos de las ondas de radio. Y si los puede contar, se va a dar cuenta que hay números primos, y los números primos no son de ocurrencia natural, entonces vas a ver que alguien los originó. Y conforme va avanzando la película, empieza a destejer temas más íntimos de la onda, que derivan pues en lo que tuviste, ¿verdad? Pero eso es lo que me gusta de la película, el hecho de que fue escrita por él, por eso fue que me llamó la atención. Y bueno, también por un tema sentimental, ¿verdad? Carl Sagan ya no estuvo vivo para ver la película. O sea, Es correcto. eh, ¿Qué?
De hecho, la película está dedicada a Carl. La película termina con la dedicatoria porque falleció durante el rodaje. Todavía no estaban terminando el rodaje de la película y ahí fue cuando fallece Carl Sagan. Así es, Y, así es. y pues sí, fíjate qué impactante. Todos estos datos yo no los conocía. Él fue productor de la película y según lo que estuve investigando, él estaba en el set todo el tiempo como el consultor principal. Su labor era que los datos fueran científicamente correctos y lo más cercanos a una interpretación real. Así es. Y estuvo todo el tiempo acompañando la historia. Hay unas citas que mencionan varias veces en la película que son de él, que son extractos de libros de Carl Sagan. Así es. Una que me llamó mucho la atención referente a lo que comentabas de la vida en otros planetas, y la dicen dos veces, porque la dice al principio el personaje de Matthew McConaughey y después el de Jodie Foster, y comentan, si no hubiese vida en otro planeta, estaríamos hablando de un gran desperdicio de espacio, ¿no? Si fuésemos los únicos, la única forma de vida en el planeta, sería un gran desperdicio de espacio. Y en torno a esa frase prácticamente se va desenvolviendo la película, ¿no? Así Quienes es. no la han visto, se la recomiendo ampliamente. Es sin duda una obra maestra, aparte de todos estos datos científicos, para poner el contexto de quién es Robert Zemeckis. O sea, Robert Zemeckis es el director de Volver al Futuro, 1, 2 y 3. Nada más. Robert Zemeckis es el director de Forrest Gump. Imagínate lo que fue forjando en la historia cinematográfica. Se fue de la ciencia ficción de Volver al Futuro a unas películas tan bonita y tan humana y con una conexión muy personal que tiene con muchas personas, con mucha gente, que es Forrest Gump. Así Y es. luego llegan en el 97 a hacer Contact. La película en sí no recibió la misma atención que Forrest Gump, ni que Volver al Futuro. No tuvo el mismo éxito. Pero viéndola desde el punto de vista cinematográfico, es una joya. Tiene unos planos secuencias preciosos, unas tomas planteadas de una manera que te vuelve, que te pone a pensar, realmente es imposible que hubiesen hecho esas tomas. Y logra, aparte de ser una joya cinematográfica, hacer una película de ciencia, una película Así es. científica con muchos datos, e incluso después se convierte también en una reflexión de ciencia y fe. A mí se me hizo maravillosa, Pablo, la verdad. Muchas gracias por recomendarla. Yo no me acordaba de la profundidad de la película y ahora que la volví a ver, digo, este es el tipo de películas que necesitamos retomar para abrir tantas conversaciones que están pendientes en Exacto. nuestros tiempos. Exacto, es un debate filosófico bien interesante a modo de película, ¿verdad? Y hablando de la cinematografía, Jorge, hay una escena que a mí me fascina, que siempre, pues tú sabes que me gusta la fotografía, Claro. y se me hace impresionante que la hayan logrado sin efectos como los que tenemos ahora, que es la escena en la que la niña sube corriendo las escaleras y se encuentra con el espejo. Esa escena se me hace, a nivel técnico, una maravilla, ¿verdad? Brutal. Sí, es exactamente una de tantas escenas que tiene maravillosas, pero yo creo que la más compleja en su realización, y no es del espacio. Es una ¿No? escena súper sencilla al ojo humano que la empiezas a ver y dices, ah, mira, pues es una escena de una niña que va corriendo y llega a un espejo, pero te das cuenta, si eres observador, de que la toma termina en el espejo, como si siempre estuviésemos visto el punto de vista del espejo. Y sí, es alucinante, la verdad, cómo lo lograron. Bonita la toma. La verdad es una película muy interesante y creo que es una película que no ha recibido la suficiente atención. Sí, eso me llamó mucho la atención, pero sabes que los fanáticos del buen cine y de películas que han marcado el rumbo de la historia, sí la mencionan en diferentes foros y demás. Hacen mucho el eco de películas como Arrival, que Arrival es muy reciente y retoma muchos puntos de esta película. También hace más extensa la pregunta filosófica que plantea Odisea 2001. Entonces, sí creo que Contact es una película que se puede considerar una parteaguas o un punto de inflexión muy importante en el tipo de cine científico que se hizo en esos tiempos. Así es. Y yo fíjate que mucho tiempo pensé que la película no había recibido buenas críticas por el hecho de que aborda temas científicos hasta cierto punto complejos. Pero cuando salió Interstellar y que vi que el nivel de atención que recibió fue cuando se me hizo más paradójico el lugar en el que tienen a Contact. Porque si te Sí, pones a pensarlo, el tema de hablar de temas científicos partiendo de la relación padre-hija, pues es prácticamente lo mismo. cierto. Y algo impresionante también de que ahora viendo de nuevo la película me doy cuenta,
con Interestelar, aparte de ser Matthew McConaughey, el personaje Matthew McConaughey hace una referencia científica que es toda la base de Interestelar, porque él es el que le dice a Jodie Foster, le explica cómo el tiempo va a transcurrir diferente en su viaje y que cuando ella regrese va a sentir como si fueron 4 años, pero en la Tierra fueron 120. Así es. Y es el mismo actor, Matthew McConaughey, el que experimenta después en Interestelar toda esta extensión de esa premisa. Así es. Oye, y por él no pasaron los años, ¿eh? No, por cierto, yo creo que se aventó un viaje ahí cuántico muy extraño que habrá que explicar. Así es. Oye, Pablo, ¿y tú eres una persona que le gusta, así como a Carl Sagan, preguntarse sobre las cosas, cuestionarse, buscar respuestas? Pero antes de ser astrofotógrafo, eres empresario. Entonces, antes de llegar a la pregunta de por qué la astronomía te llamó en tu vida, ¿por qué te llamó la atención a ti ser empresario? ¿Por qué eres empresario? Es una buena pregunta. Yo creo que se fundamenta con el hecho de que el empresario es una persona muy libre. ¿Sí? Para mí, la mejor definición que pudiera existir de empresario es una persona que llegó al mundo, no le gustó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Okay. Y tuve la oportunidad que desde chico pues conviví con personas que tenían sus empresas y después pues siempre me ha gustado mucho leer, empecé a leer sobre otros empresarios y me di cuenta que todos compartían ese elemento en común, era gente que no se conformaba con es que así hacemos las cosas, es que no existe ese producto, es que esta es la tradición, es que esta es la manera aceptada de hacer las cosas. Eran personas que llegaban a romper el status quo de las cosas. Y yo creo que es en parte eso, en parte porque soy muy necio. Y también porque me aburro muy rápido, Jorge. O sea, de verdad es que me aburro. Entonces yo me imagino que si yo tuviera que trabajar en lo mismo todos los días, me sería muy frustrante. ¿Y qué retos te representa el ser empresario con tu personalidad? Bueno, como tú dijiste al principio, siempre me gusta preguntarme todo. Entonces, de repente tú sabes que lo más difícil de ser empresario son las negociaciones entre dos empresas. Entonces, en ocasiones cuando nosotros estamos negociando, solemos pensar, bueno, ¿cómo me beneficia a mí? ¿Y qué puedo dar yo a cambio de eso, no? Es como que la forma en la que solemos negociar, pensando de manera unidireccional. Pero yo siempre pienso, bueno, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué me habló a esa hora? Y en ocasiones tiendo a sobreanalizar una negociación. Okay. Y en algunos aspectos sirve y en algunos aspectos es un verdadero estorbo, ¿verdad? Entonces ese ha sido un reto. El otro reto es porque como me gustan muchas cosas muy diferentes, de repente hay gente que tiene la imagen de que soy todólogo. De repente, oye, ¿qué tiene que ver una empresa de software con una empresa que hace esta otra cosa y con esta empresa que hace algo totalmente diferente? Digo, bueno, es que mi manera de verlo, si te acercaras más a mi manera de trabajar, te darías cuenta que estoy haciendo lo mismo en las 3 empresas, ¿verdad? Sencillamente no lo ves de esa manera. ¿Y hay algo dentro de tu filosofía que sea fundamental para cualquier empresa? Yo sé que tú eres seguidor de Simon Sinek y te gusta la filosofía que maneja este señor y la búsqueda del porqué. ¿Cuál sería tu porqué y que lo compartes a tus empresas, ¿no? ¿Lo tienes claro? ¿Nos los quisieras compartir? Sí, y lo tengo en la misión de la primera empresa que inicié. Y dice, nuestra misión es generar prosperidad, bienestar y felicidad en nuestra comunidad a través del uso y desarrollo de tecnología. Y ese es mi porqué. Yo realmente creo que la tecnología es algo mucho más profundo de lo que pensamos. La tecnología no es poder subir una fotografía a Instagram, la tecnología no es que escanees un QR y le llegue dinero a una persona a la que le quieres pagar. Sí, o sea, la tecnología no es TikTok. O sea, definitivamente no es. Esas son aplicaciones muy interesantes, pero la tecnología realmente, y voy a hacer un símil con la astronomía. Carl Sagan dijo que el ser humano, al ser un producto de la evolución estelar,
era una porción del cosmos estudiándose a sí mismo. Y eso es totalmente cierto, ¿verdad? O sea, no hay ninguna manera de objetar ese punto de vista. Pero la inteligencia es es la aplicación de la inteligencia humana en beneficio propio. La inteligencia nos va a salvar de nuestra humanidad. Okay. Yo pienso que la humanidad en muy poco tiempo va a entrar a un debacle muy, muy profundo y que lo único que nos puede salvar es la tecnología. Tenemos que dejar que la tecnología trascienda a la humanidad. ¿Y tú qué opinas de esta tendencia de consejos o recomendaciones de alejarse de la tecnología? De alejarse de la tecnología para evitar problemas mentales, autosugestiones, sobreabundancia de información. Sí, ¿Qué opinas sobre esto? es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la tecnología como campo tiene muchas aplicaciones y tiene muchos usos, y hay usos y hay aplicaciones que son malas, ¿verdad? La invención más importante de la humanidad es el tiempo libre, definitivamente. O sea, desde el momento en el que empezamos a tener tiempo libre como especie, eso nos llevó a ver el cielo nocturno, eso nos llevó a preguntarnos el porqué de muchas cosas, y de preguntarnos el porqué nació el misticismo, del misticismo las protociencias, de las protociencias el método científico, y todo lo que tenemos ahora, ¿no? Pero la tecnología también ha creado vicios y ha creado trampas de tiempo. Hace poco leí una estadística que se me hizo impresionante, que decía que si tú sumaras el tiempo que se ha reproducido Gangnam Style, la canción esta que se hizo viral hace un par de años, si sumaras todo el tiempo que como seres humanos hemos invertido en escuchar esa canción, sobrepasaría por un factor de miles el tiempo que se invirtió en construir las pirámides de Giza, la muralla de China. Entonces, Wow. la tecnología definitivamente puede hacer que ese tiempo libre lo quemes en cosas innecesarias. Y eso es lo que está mal. Eso es característico de un sistema decadente. Pero la tecnología también puede hacer que tengas el tiempo libre para hacer otras cosas, ¿verdad? Y si ese tiempo libre lo usas de manera provechosa, ahí es donde la tecnología tiene un factor decisivo. Okay. Entonces, no creo que sea alejarse de la tecnología, más bien pienso que es alejarse de las trampas de pensamiento, ¿verdad? Eso. Y alejarse así de trampas del pensamiento, qué buena manera de plantearlo, pero no, son distracciones, ¿no? Distractores tan abundantes. Y es una herramienta y uno decide el uso que le da, ¿no? Así es. Yo eso les digo mucho en la empresa. Digo, todos tenemos herramientas, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia desde un punto de vista de sintaxis de un desarmador a un celular o de un martillo a una laptop. Pero hay gente que con un martillo construye una casa y hay gente que con un martillo se amputa un dedo, ¿verdad? Exacto, qué buena referencia. Y ahora yo creo que sí es más el daño también que nos podemos llegar a hacer, pero cómo logramos como humanidad aprovechar estas tecnologías. Me encanta tu filosofía de buscar la felicidad, ¿no? Que el hombre tenga la felicidad a través de la tecnología o por la tecnología. Así es. ¿Cómo se logra esto? Con tiempo libre. Con tiempo libre. El tiempo libre es algo que solemos dar por sentado tan fácil y tan vagamente que es escalofriante, Jorge. O sea, de repente se burla mucho de mí, por ejemplo, mi familia, porque me ven sentado en el sillón y estoy con la mirada perdida. ¿Qué estás haciendo? Pensando. Sí. Para mí el tiempo libre es muy importante, el hecho de poder pasar 1 hora al día con un libro, pensando, viendo fotografías, usando un dispositivo, aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Y es que el tiempo libre te lleva a reflexionar y de la reflexión salen ideas interesantes y de las ideas interesantes nace la búsqueda de propósito y de la búsqueda de propósito nace encontrarlo y poder trabajar hacia ese propósito. Y en algún tiempo libre, uso del tiempo libre, como mencionas, muy bien aprovechado, el hombre se acostó sobre el pasto y vio las estrellas, ¿no? Así es. Y al ver las estrellas, a mí las estrellas es calma, pero también es una sensación de mi pequeñez, de lo insignificante que soy, de tantas cosas que faltan por descubrir en el mundo. ¿A ti te llamó la atención la astronomía?
la astrofotografía también. Así es. ¿Recuerdas en qué momento, cuándo descubriste esa afición, ese gusto por la Fíjate que astronomía? me acuerdo precisamente, o sea, me acuerdo como si te lo podría escribir en un cuento. Ujú. Estaba en el año 98 y mi abuelo era físico matemático y era un apasionado increíble por la astronomía y tenía libros de mecánica celeste, cosmología. O sea, era una persona bastante estudiada en ese aspecto. Y ese año pasó el cometa Hale-Bopp, que fue un espectáculo visual. Y me acuerdo perfecto que mi abuelo compró un telescopio especialmente para esa ocasión. Y el día que empezó a verse el cometa nos habló a su casa y me acuerdo que lo fuimos a visitar. Mis primos y mis primas vieron el objeto, pero cuando me acercó a mí al telescopio y me subió para ver a través del objetivo, y me acuerdo haber visto el cometa, no te puedo explicar lo que sentí, Jorge. O sea, fue una, fue una sensación de paz, una sensación de curiosidad, una sensación de no tengo la menor idea de qué es eso, pero quiero saber qué es. Y a partir de ahí mi abuelo y yo nos pasamos con el telescopio bastante tiempo. Y eso pues yo tenía 8 años ya más grande, mi papá me compró mi telescopio, yo tendría alrededor de 14, 13 años, y fue cuando empecé a experimentar y eso me llevó a querer mostrarle a la gente cómo funcionaba o qué era lo que yo veía a través de un telescopio, y eso me llevó a la astrofotografía. Ya fue más que esa conexión, como dices, que me encanta la palabra conexión y en la película volviendo a contacto, ¿no? Ese primer contacto que tienes tan, de alguna manera espiritual podría ser, ¿no? Porque es algo inexplicable, es algo que te atrae y es algo que te despertó la curiosidad, que ahora es un rasgo característico tuyo como empresario, esa curiosidad activa que has tenido. Así es, sí, 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 fíjate que es muy curioso porque de repente me toca conocer a alguien que me conoció por la astrofotografía y no me conoció por ser empresario. Uh-huh. Y es así de, o sea, yo te sigo en Instagram. No sabía que hacías otra cosa además de la astrofotografía. Y dije, bueno, pues, digo, no pasa nada, ¿verdad? O sea, no me molesta que me conozcan por eso. No, y es la maravilla de las posibilidades del ser humano, ¿no? Creo que es un mito el de la especialización única y el que las personas tienen que saber una cosa y dominar solo una cosa, más en nuestros tiempos, yo lo he dicho mucho. Hay que probar, hay que experimentar y hay que conocer porque los humanos no somos unidimensionales. Tenemos Así muchas es. facetas, muchas etapas y qué padre poder conectar con otro ser humano por ser empresario y con otros seres humanos distintos por ser fotógrafo y otro por astrofotógrafo y así se va haciendo tu red de contactos, ¿no? Así Yo es. recuerdo cuando hace tiempo, después de conocernos, me comentabas también lo que era para ti, lo que significaba Socolabs y me hablabas del concepto de una burbuja de conocimiento, ¿no? Así es. Me podrías recordar y compartir para la audiencia este concepto de la burbuja del conocimiento y lo que hay dentro y fuera? Sí, es una forma muy, muy bonita de ver el conocimiento. Me parece que es una de las... creo que la metáfora originalmente es de Newton o es de Hooke, no me acuerdo de quién de los dos es. Y dice que el conocimiento actúa como una burbuja, cuando lo que conocemos está dentro de la burbuja y lo que ignoramos está afuera. Digo, eso es bastante lógico, ¿no? Pero lo interesante es lo que pasa en la superficie de la burbuja. Y es que hay que entender, Jorge, que hay dos tipos de ignorancia. Hay ignorancia consciente e ignorancia inconsciente. Hay cosas que tú sabes que no sabes, pero hay cosas que tú no sabes que no sabes. Y ahí está el peligro. Y ahí está el peligro. Sí. Ahí está, todo lo interesante pasa en esa parte, ¿no? En el que ignoras tanto que ignoras otras cosas. Y eso te da origen a muchísimas cosas muy interesantes, ¿verdad? Y lo interesante del conocimiento, como lo decían en esta metáfora, es que si tú ves el volumen de una, o sea, si tú graficaras el crecimiento del volumen de una burbuja, el crecimiento del volumen puede ejemplificarse de manera lineal, pero mientras el volumen crece de manera lineal, su superficie lo hace de manera exponencial. Entonces, cuando tú absorbes una unidad de conocimiento, te das cuenta que ignoras dos o tres cosas más. ¿Sí? Entonces, entre tu burbuja es más grande, te das cuenta
de que tu ignorancia es infinitamente mayor a tu conocimiento. Y de aquí viene el fenómeno Dunning-Kruger, ¿verdad? Que no sé si te he platicado ese fenómeno, que es muy interesante. A ver, explícanos cuál es ese. El fenómeno Dunning-Kruger dice que las personas que tienen un menor nivel cognitivo y un menor nivel educativo tienden a pensar que son los que más saben. Okay. Quienes menos saben tienden a pensar que más saben. Así, si tú les pones una campana de Gauss y les dices, bueno, aquí está la gente del extremo izquierdo, que es la que no sabe nada, aquí está la media, que pues ahí está la mayor parte de la gente, y aquí está la gente que sabe mucho, que tiene un gran nivel cultural o un IQ muy alto, y le preguntas a alguien que no tiene conocimientos, oye, ¿dónde estás? ¿En dónde te ubicarías dentro de la campana? Y se ponen en el extremo derecho. Y las personas que tienen un nivel cognitivo muy alto o que tienen un nivel cultural muy alto se colocan a sí mismas por debajo de la media. Okay. Fíjate qué interesante y cómo podemos aprender de estas personas que son identificables. Y se me viene a la mente doctores y gente con muchísima preparación. Yo recuerdo cuando hacíamos un documental hace unos años, un doctor, un asesor de tesis, que lo entrevistamos 5 veces, 6 veces y nunca hizo una afirmación. Siempre era según los datos que tengo, de acuerdo a lo que opinan la mayoría, el conocimiento popular dice que, pero nunca lo vi afirmando nada. Y ahí es donde me cayó el 20, que realmente es una persona que sabe muchísimo más que nosotros. Y porque sabe tanto, reconoce su ignorancia ante todo. Así es, exactamente. Y es como creo que se toman muchas veces mejor las decisiones, ¿no? Sí, o sea, porque hay una frase de otra película que no tiene nada que ver con esta conversación, pero se llama The Big ¿Cuál Short. pasan? The Big ¿Cómo no? Short. Sí. E inicia con esa frase, ¿no? Dice, no es lo que no sabes lo que te termina mandando a la... Es lo que tú creías que sabías, pero simplemente no era así. Exactamente. Esa es la ruina de muchas personas. Así es, das por Dar sentado un algo. paso con seguridad falsa, sin sustento, ¿no? Con una seguridad de algo que no es tal cual. ¿Y cómo se relaciona con el espacio y el universo? En verdad que me emocioné de ver esta película, Pablo, y no es por exagerar, pero me abrió esa serie de preguntas, porque realmente un astrónomo está constantemente maravillado por la infinidad de posibilidades, por este infinito que nunca lo va a alcanzar, pero el personaje de Jodie Foster empieza a investigar y se apasiona de ir escuchando estrella por estrella, e ir escuchando y buscando frecuencias. Y me encanta que menciona cuando está haciendo su trabajo, porque el personaje de Jodie Foster, para quienes no lo han visto, es una astrónoma que está buscando una comunicación, una conexión con alguna forma de vida fuera de este planeta. Y simplemente termina de escuchar, de disfrutar de su trabajo, que no encuentra nada, se quita los audífonos y dice, una menos, 1 billón de estrellas más por que me faltan, ¿no? Así Y es. esa comparación con el conocimiento creo que es la metáfora perfecta, ¿no? Como el universo del hombre, entre más lejos llegue en el universo, se va a dar cuenta que está más lejos de conocerlo todo, ¿no? De saber Así hasta es. dónde hay. Sí, el universo es infinitamente grande e infinitamente pequeño, ¿no? O sea, hay universos tan grandes que caben en un número. Digo, tan pequeños que caben en un número. Hay una... Te voy a contar una historia matemática. Bueno, es un ejercicio matemático que me gusta mucho para ejemplificar eso. Y es que, como tú sabes, Jorge, pi es un número irracional. ¿Qué quiere decir? Que después del punto decimal existe un número infinito de números. Una secuencia infinita, ¿no? Una secuencia infinita de números. Y que no se repiten entre sí, son números aleatorios. Fíjate qué interesante está eso. Si tú tomaras todos los números después del punto en pi y los tradujeras a letras, utilizando lo que quieras, puede ser hexadecimal, binario, lo que tú quieras. ¿Sí? Es decir, transformaras esos números en letras. Al ser infinitos, tendrías que empezar a aplicar una cosa que se llama teoría de los grandes números, porque dentro de pi va a llegar un punto en esa cadena de letras que vas a empezar a leer cosas como Jorge Porras es una persona de Chihuahua que actualmente tiene 28 años y va a estar describiendo perfectamente el momento que estamos viviendo tú y yo en este momento.
Ahí está mi biografía escrita, tu biografía escrita, la biografía de todas las personas que nos No están inventes. escuchando, sus nombres, los días en los que Todo. van a morir. Así es. Sí, Y no está porque, prácticamente la historia de la humanidad. así es. ¿Qué? Como ¿Qué? conjunto y como individuos, por el simple hecho de que al ser infinito, la probabilidad de que exista esa muestra, que exista esa casualidad de combinación de letras, es total. Y si lo hicieras al revés, si en lugar de traducir vía, o sea, si lo codificaras a notas en lugar de codificarlo a letras, te encontrarías la Quinta Sinfonía de Beethoven, la Novena Sinfonía de Beethoven, los conciertos de Brahms, todo lo que quieras. Entonces, ¿cómo es posible que un universo como eso quepa en algo tan pequeño como un número, verdad? Cierto. Qué fuerte. Ahora sí que ya te fuiste un viajezote Sí, impresionante, pero que es cierto. O sea, es un universo. Está la historia de la humanidad, están toda la bibliografía del mundo como lo conocemos ahí. Oye, Pablo, y hablando ya del concepto este de la vida en otro planeta, en la película a Jodie Foster le hacen una pregunta muy interesante que me gustaría hacértela a ti. Están evaluando la posibilidad de que sea ella la representante de la humanidad para ir y conocer a los extraterrestres y le dicen una pregunta que a mí me sorprendió su respuesta, pero creo que cada quien debe tener una respuesta distinta. Si tuvieras la oportunidad de hacerles una pregunta, nada más, ¿cuál sería? ¿Qué les preguntarías a los seres extraterrestres? yo les... Te debo de pronto, perdón porque no No, te no, preparé, no, pero a ver, ¿qué les pero preguntarías? Me gustaría. digo, la La pregunta que respuesta de Jodie todos... Foster, perdón, nada más para poner el contexto, Jodie Foster dice muy decidida que ella les preguntaría que cómo sobrevivieron a tanta tecnología, al crecimiento de tecnología y cómo le hicieron para sobrevivir a esta curva, ¿no? Se Así me hace muy es. válida. ¿Cuál sería tu pregunta? Digo, es que la pregunta natural que todo mundo tendríamos es, o que hemos tenido, digo, déjame plantearlo bien, porque si no se va a escuchar como un pleonasmo y no lo es. Creo que la Okay. pregunta que nos hemos hecho cualquier persona que le guste la ciencia es si la humanidad está sola o no está sola, ¿no? Cierto. Pero si yo pudiera hablar con una raza tan avanzada como esa, lo que yo le preguntaría es, ¿está nuestro universo solo? Ok. Uf. Irse a la otra capa, al otro nivel. Así es. O sea, nosotros como conjunto, como universo, ¿estamos solos? Porque la física en muchas ocasiones apunta a que no, pero ¿está nuestra física mal? ¿O estamos a lo Nuestras mejor, leyes, las leyes que rigen a nuestro planeta, como la sí, física, ¿verdad? así es? Entonces, a lo mejor no somos más que un niño mojándose las puntas de los dedos a la orilla del mar, ¿verdad? Y todavía nos falta bastante. Entonces, lo que ve nuestra física, lo que ve nuestros ejercicios teóricos es, es el esbozo de algo mucho más avanzado que la pregunta ¿estamos solos? O, o a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor es algo más sencillo de lo que pensamos. Excelente pregunta para una raza totalmente ajena y quizá más avanzada que nosotros. Así Y, es, sí. oye, ¿y la astrofotografía? ¿Por qué? ¿Por qué tomar fotos a las estrellas? ¿Qué es lo que te cautiva? Que a mí me encantan tus fotografías. Si no han visto las fotos de Pablo, vean en su Instagram. Son unas fotos impresionantes que toma con telescopio, con cámara profesional. Bellísimas. Screen savers, ¿no? Para poner de fondo de pantalla. ¿A ti por qué Gracias. te atrapó el concepto de capturar una fotografía de las estrellas? Bueno, fue porque cuando empecé a estudiar astronomía, cuando me empecé a interesar por la astronomía, me di cuenta que al final del día todo iba a derivar en cuánta luz puedes atrapar con el telescopio. Los telescopios son trampas de luz. Entonces, me di cuenta que mucho de la capacidad que yo iba a tener para reconocer o para apreciar un cuerpo celeste iba a ir en función de que por mejor telescopio que tuviera, por mejores lentes que tuviera, pues al final la cámara era mi ojo. ¿Sí? Y mi ojo tiene un diafragma y un tiempo de exposición establecido, ¿verdad? Entonces, si yo quería poder detallar más y apreciar mejor las estructuras, tenía que usar otro componente, ¿verdad? Que es la cámara, porque, pues, digo, no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Básicamente lo que es la astrofotografía es le pones una cámara al telescopio y le dejas el obturador abierto
el suficiente tiempo para recolectar la información que está llegando mediante la luz, ¿verdad? Y utilizas una base robótica para compensar el movimiento terrestre, pero es una foto de larga exposición y alto zoom, ¿verdad? Eso es la astrofotografía. Entonces, Pero, pues, y ya al momento de tenerlo, ¿alguna experiencia que nos puedas compartir o alguna sensación que te haya dado algún descubrimiento en una fotografía tuya? fíjate que he tenido varios momentos así. Te voy a platicar el primero. Mi primera cámara yo la hice, porque las cámaras de Sí. astrofotografía son caras. Entonces yo tendría unos 14, 15 años y encontré un tutorial para hacer astrofotografía con cámaras hechizas. Y entonces le dije a mi papá, necesito estos componentes y nos fuimos a buscarlos. Afortunadamente yo tengo un papá que me ha cumplido todos los caprichos, porque, o sea, literal, desde un telescopio hasta otras aficiones que tengo. Y nos fuimos a buscar los componentes, armé la cámara y después de conectar una computadora y todo, una de las experiencias más padres que tuve fue ver mi primer foto, ¿verdad? O sea, ya pasar de los datos en bruto a la foto procesada, que es una foto de Saturno, que la tengo en mi Instagram, es de las primeras fotografías en mi Instagram. Y cuando se la enseñaba yo a muchos de mis amigos, me decían, imposible, esa foto no la tomaste tú. Y pero esa foto me abrió muchas puertas, me permitió ganar un concurso en la escuela, me permitió conocer a gente muy interesante. Entonces eso fue una experiencia muy bonita. Y otra experiencia muy padre que tuve, y esa la tuve hace muy, muy poco tiempo, estaba calibrando un telescopio, estaba haciendo algunas pruebas con una cámara que acababa de comprar y noté una cosa muy peculiar en la fotografía, noté una cadena de líneas, o sea, líneas paralelas entre ellas, pero que seguían la misma vertical. Y dije, qué raro, o sea, ¿qué es eso? Parece un satélite, pero más que un satélite se ve una sola línea, no se ve interrumpido. Sí. Y después de razonarlo un poco, me di cuenta que eran los satélites Starlink de Elon Musk. Y después chequé coordenadas y todo y me di cuenta que sí, había yo tomado la fotografía en el momento justo en el que estaban pasando. Y fue algo muy Los interesante, ¿no? Fue algo muy padre. Entonces, luego te mando la fotografía para que la puedas compartir. Sí, por favor, y creo que me la mostraste en persona, porque ahora que lo platicas, me acuerdo de haber visto esas, eran líneas, ¿no? Así como Hace, intermitentes. haz de cuenta Sí, está como la línea padrísimo. punteada en un mapa cartesiano, pero en blanco, Ujú. así se ven en la fotografía. Y no me di cuenta al inicio, me di cuenta ya que estaba editando la fotografía. Y pues es padre, ¿no? Porque es donde te das cuenta que pues al final del día, sin importar en qué país estés, sin importar con qué telescopio lo veas, todos estamos bajo el mismo cielo. Sí. Y ya que mencionas ahora a Elon Musk y a esto, bueno, algunos empresarios billonarios, más que empresarios, que tienen una fijación, si no es que obsesión, por ir al espacio y por explorar las posibilidades en el espacio. ¿Tú qué opinas de lo que está haciendo Elon Musk con esta cadena de satélites, con su misión de ir a Marte? ¿Crees que sea algo bueno para la humanidad, así a grandes rasgos? Yo creo que sí, totalmente. De los grandes retos es donde ha venido el progreso, ¿verdad? En el caso de los satélites, sí, fíjate que tengo opiniones muy encontradas porque por un lado me gusta el internet de alta velocidad, Okay. pero por otro lado es pésimo para la astrofotografía. O sea, es como si salieran con marca de agua todas tus fotos. Sí va a perjudicar un poco la astronomía, no nada más de aficionados como la que yo hago, sino la astronomía profesional, la va a afectar definitivamente Starlink. De hecho, Elon Musk recibió una carta de la Unión Astronómica Internacional para corregir algunas cosas en el diseño de Starlink y mitigar el efecto luminoso de los satélites. Para los que no conozcan lo que es Starlink, ¿les podrías explicar un poquito de qué es este proyecto Sí, Starlink es una tecnología generada por SpaceX para llevar internet de alta velocidad y de bajo costo a todo el mundo utilizando una red de satélites, de nanosatélites. Okay. Que ya va a llegar a ¿Y Chihuahua, Jorge. a poco? Sí, ¿Cuándo? pues dicen que a finales de año debe estar ya la beta, entonces ya de hecho ya venden el lugar, ¿eh? De ahí te paso el link. Sí. Pásamelo, por favor, que también me interesa muchísimo. Y bueno, SpaceX es una empresa de Elon Musk también, Así es. que es la que está explorando el espacio, enviando ya algunas naves y con la misión de ver las posibilidades que hay de colonizar, se puede decir de alguna manera, Marte, ¿no? Así es. Y fíjate que yo creo que esta obsesión que dices responde mucho hay un audio muy padre que hizo Carl Sagan y es un audio dedicado
a las primeras personas que estén en Marte. Oh. Y hay un fragmento de este audio que me gusta mucho que dice: yo no sé por qué estés en Marte, no conozco la razón detrás de tu viaje. Si tal vez es el primer paso en un viaje a otros mundos más lejanos. Dice: quizá como humanidad hemos dañado nuestro planeta y necesitamos otro lugar a donde ir. Dice: o probablemente la herencia genética de millones de años de nómadas no han desaparecido de nosotros. Y el siguiente lugar para explorar era Marte. Y yo creo que, o sea, pues digo, como raza, si tú te pones a ver la historia humana, somos exploradores, o sea, somos personas, o sea, el ser humano no está diseñado para ser, o sea, prácticamente todos tenemos el instinto de viajar, de conocer otros lugares. Y si lo llevas a un concepto exagerado, pues eso es lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Sí, básicamente es eso, nuestro espíritu nómada, nuestros genes, ¿no? Como dice Carl Sagan, la genética de nómadas, pues nos va a llevar a seguir explorando y la gente que tiene el recurso, como Elon Musk, como Richard Branson, que estoy seguro que en algún día les vas a hacer competencia tú porque también para allá vas. Ojalá. Claro que sí, hombre, seguro. Y me invitas, por favor, a visitar la Luna con tu cohete o con lo que vayas a mandar. Pero estos son empresarios multimillonarios con muchas posibilidades que son muy criticados, muy criticados fuertemente de por qué están gastando recursos para explorar otros planetas en lugar de invertirlos en salvar la Tierra. ¿Cuál es tu visión o tu opinión respecto a el salvamiento que necesita la Tierra de los humanos? ¿Tenemos fecha de caducidad? Definitivamente la tenemos, pero cuando empezamos la plática te lo comenté, la tecnología tiene que trascender a la humanidad. ¿Va a ser la tecnología la que nos salva? Así es, totalmente. Pero tenemos que entender que lo que ahorita nos está frenando es una sobrehumanización de conceptos. Sí. Desde un punto filosófico, creo que estamos viviendo una época. Sobrehumanización de conceptos. O sea, Así hacer es, un concepto muy humano. Me totalmente. encanta cómo se escucha. A ver. Y te voy a explicar Cuéntanos. un punto muy controversial, sí, pero digo, antes de comentarte el punto, quiero afirmar que yo no tengo ninguna postura acerca del aborto, pero yo respeto tanto a los free choice como a los pro vida, o sea, no me quiero meter en ese debate. Pero si tú lo ves desde un punto de vista demográfico, los países en donde se han permitido que existen las condiciones legales para que las mujeres puedan abortar, 10 o 15 años después de que se permiten esas leyes, ven una disminución en su violencia, en la deserción escolar, en sus niveles de pobreza y marginación. Cuando te digo que estamos entrando en una etapa de sobrehumanización, me refiero también a que queremos seguir viviendo con las mismas comodidades, con los mismos privilegios, o sea, es como una persona que se está enfrentando a una crisis económica en su vida y dice: no, yo no quiero cortar, o sea, quiero seguir teniendo el mismo nivel de vida, quiero seguir gastando lo mismo, quiero seguir comprándome lo mismo. Entonces, pues mejor saco créditos y empiezo a buscar fuentes agresivas de cómo conseguir dinero, porque lo que estamos haciendo en la Tierra es pedirle crédito, en lugar de buscar balancear su nivel de vida. Sí. Que uno mismo está buscando no solo mantener las expectativas de comodidades, sino tener más espacio, ocupar más recursos, ¿no? Así es. Nos preocupamos muchísimo, decimos: ¿sabes qué? Es que me preocupa la contaminación. Sí, ok. ¿Y qué haces tú como ser humano para combatirla? O sea, desde tu trinchera, porque todos podemos hacer algo. Reutilizar un envase de plástico, ponerle paneles solares a la casa si ya tienes un nivel socioeconómico que lo permite, ponerle paneles solares a la oficina si eres una empresa que lo puede hacer. O sea, todos podemos hacer algo, cosas chiquitas o grandes, ¿verdad? Habrá quien pueda comprar un parque solar, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo, yo puedo ponerle paneles a mi casa, a lo mejor, y a mi oficina, pero no estamos dispuestos a hacer eso. Tenemos la terrible ilusión de que alguien más lo va a hacer y de que la solución tiene que venir de los magnates, de los líderes políticos, que tiene que venir de gente que está en el filo de la navaja del progreso.
no desde la base. Entonces, cuando digo que estamos en una etapa de sobrehumanización, es que la humanidad, o sea, nuestro concepto de humanidad se está volviendo un estorbo para el progreso de nosotros como especie. Ok. Y para el planeta también es perjudicial para nuestra casa. Totalmente, totalmente. O sea, Oh. por ejemplo, digo, nos encontramos con, y son argumentos de repente medio fríos, ¿verdad? Pero pues hay que aceptarlos. O sea, por ejemplo, la sobrepoblación, estamos viviendo un fenómeno de sobrepoblación muy grande, ¿sí? Pero los métodos de control de natalidad masivos, ni siquiera puedes mencionarlo porque olvídate, eres un tirano, ¿sí? Entonces tenemos que romper ese concepto de humanidad, o sea, tenemos que empezar a pensar ya no en la siguiente generación, sino en 10 generaciones adelante, 15 generaciones adelante, porque lo que hagamos ahorita va a ser decisivo para su existencia. ¿Crees que el ser humano es capaz de pensar 10 generaciones adelante? No, muchas veces no somos capaces ni de pensar en una. Es correcto. Creo que sí, lo más que llegamos a decir popularmente es que le vamos a dejar a nuestros nietos, ¿no? Y no toda la gente. Y no todos, ya muy avanzado, ya yéndonos en alguien que reflexione más. Pero creo que es parte del problema, ¿no? Nuestra incapacidad de ver tanto a futuro. Y también a veces te cuestionas, ¿no? ¿Qué tan relevante van a ser tus decisiones después de que mueras? ¿Qué tan relevantes van a ser para el mundo? Y por esto estos temas son pues, tan delicados y tan cuestionados porque creo que puedes mostrar unos datos y puedes mostrar unos resultados y estadísticas, pero el ser humano y la misma naturaleza de la ciencia te permite que tiendas a encontrar los datos y los resultados que confirmen lo que piensas y lo que crees. Y últimamente creo que es el problema de nuestros días, ¿no? Que ya habiendo tanta información, tanto acceso a la información y tan fácil, tan accesible y tan fácil que es negar la verdad y negar que algo es real, pues cualquiera tiene sus datos y cualquiera tiene sus propias conclusiones que le pueden ir reforzando. Y es un tema ya mucho más profundo, ¿no? Que creo que está separando a la humanidad. Pero finalmente estamos aquí ya sea con un propósito particular o general, estamos en un planeta chiquitito, ves tú las estrellas, te das cuenta de la infinidad de posibilidades que hay allá afuera y de la infinidad de posibilidades que hay dentro, como este video maravilloso que está en internet del viaje si lo has visto, ¿no? De Google Earth, que se van desde el ojo humano hasta 70 o 100 millones de años luz y luego se meten a una célula en un minuto. Es tanta la importancia que nos damos como personas, Pablo, que somos incapaces de pensar en alguien fuera de nuestro entorno inmediato. Así es un exceso de antropocentrismo, ¿no? O sea, el universo no gira alrededor del ser humano. No gira alrededor del ser humano, y el ser humano no solo cree que gira alrededor del ser humano, alrededor de la persona, alrededor de uno en particular. Así es. Fíjate que platicaba eso con unos amigos hace no mucho tiempo, y les dije un pensamiento que no les gustó mucho, pero les comentaba que en términos de biomasa y en términos de, si ves a la Tierra como un sistema, el COVID es de lo mejor que le ha pasado en los últimos 150 años. Al ecosistema. Sí, o sea. Pero ojo, es un tema tan delicado y que por supuesto que yo sé que la última de las intenciones es herir susceptibilidades porque pues realmente es una tragedia muy grande para muchas personas, pero estamos hablando del COVID no para las personas, no para los hombres, para el planeta. Así es. Lo que ha afectado en el planeta. Es una manera muy, muy válida de verlo, por supuesto. Sí, te digo, y de repente nos cegamos a estos argumentos porque pues seguimos pensando en términos antropocéntricos, ¿verdad? Y nosotros. Así es. ¿Tú tienes alguna teoría, Pablo, propia, alguna reflexión que quieras compartir sobre cómo vamos a conectar? Si es que hay vida en otro planeta, que por si eres seguidor de Carl Sagan, asumo que crees que debe haber vida en otro planeta. ¿Cómo crees que vamos a conectar? Ya sea 2 generaciones, 5 generaciones, no sabemos cuándo,
Pero hablando de esta película de Contact, ¿cómo crees que se vaya a hacer ese contacto? ¿O crees que ya se hizo ese contacto? Mira, yo creo que todo depende de si toda la vida en el universo sigue un patrón darwiniano. Yo creo que el contacto va a ser brutal. Muy probablemente ni siquiera nos demos cuenta. O sea, si una civilización, ¿Confrontación? ajá, si llegamos a un tema confrontativo, o sea, una civilización que tenga la capacidad tecnológica para sobrevivir a ese tipo de viajes, para emprender ese tipo de viajes, para generar la energía para hacer ese tipo de viajes. Hay una escala, Jorge, que se llama la escala Kardashev, y es una escala con la cual se mide el nivel de progreso científico de una civilización. Y se mide por cómo genera su energía o cómo aprovecha la energía. El nivel 1 es una civilización que puede aprovechar el 100% de la energía de su planeta. El nivel 2 de la escala Kardashev es aquella que puede utilizar la energía de su estrella. Uh-huh. Y la escala Kardashev 3 es la que puede utilizar la energía de su galaxia. Okay. Sí. O sea, eso ya estamos hablando de temas de exobiología. Para poder hacer un viaje de esa magnitud estaríamos hablando de una civilización nivel 2, o sea, que pudiera aprovechar la energía de su estrella. Imagínate el nivel de progreso científico que tendría que tener la humanidad para construir un sistema alrededor del Sol, para aprovechar la energía de esa estrella y conducirla al planeta Tierra. Estamos hablando de algo que no va a pasar en los siguientes 1000 o 2000 años, ¿verdad? Entonces, claro, a ese nivel de tecnología te estás enfrentando, ¿no? Ahorita sí, una de las cosas que más detiene a la investigación aeroespacial es a esas velocidades, a la velocidad a la que viaja un vehículo espacial, el impacto de lo más pequeño que te puedas imaginar, el impacto de un cuerpo no mayor al de un tornillo, compromete completamente la misión, completamente la aeronave. Uf. Entonces, una civilización que llegue al punto de poder venir desde otra estrella hasta la nuestra, o sea, no va a ser muy diferente a cuando tú sales a tu jardín y te encuentras un hormiguero y dices... ellos me invadieron. Dices, ok, chin, sí, y sacas el ride y eso es lo que vamos a vivir, ¿verdad? O sea, muy probablemente para ellos nuestra forma de inteligencia sea muy similar a un virus, o sea. Sí. O quizá va a ser a la inversa. Quizá nosotros vamos a encontrar una vida tan insignificante y molesta en nuestro camino de progreso como planeta y vamos a hacer eso. Y la otra opción es de que la inteligencia no siga un patrón darwiniano, ¿verdad? Y que el tema de la violencia y el tema de superponerse sea algo ajeno a la evolución, ¿verdad? Quizá la vida es tan escasa en el universo. Hay unas paradojas que se llaman las paradojas de Fermi que hablan de eso. Tal vez la vida en el universo es tan escasa que esta civilización se dio cuenta de ello y su misión es, o su propósito sea preservar los lugares o los raros lugares en los que puede generarse vida. Entonces a lo mejor pudiéramos encontrarnos con una civilización benévola que nos ayudara y nos dijera, oye, pues mira, yo ya te llevo 5000 años, te llevo 3000 años, te llevo 2000 años y ya pasé por algo muy similar a lo que estás pasando, ¿verdad? Entonces, pues va por acá, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que esas son las dos posibilidades, ¿verdad? O sea, y sinceramente creo más en la primera. Sí, es más factible. Entonces, sí. Con esa teoría creo que es totalmente un desperdicio preocuparnos y tratar de evitarlo. Sí, Carl Sagan lo decía, ¿eh? ¿Ah, sí? Carl Sagan decía que, dice, si estuviéramos conscientes del nivel tecnológico que tiene que tener una civilización para llegar hacia nosotros, nuestra primera acción sería empezar a construir dispositivos que ocultaran nuestra firma electromagnética del resto de los mundos. Dice, no ser lo que ahora somos, que dice, la Tierra es básicamente un radiofaro que está diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Pues sí, muy, muy interesante. No, y sin duda es tan rico platicar contigo, Pablo, porque van surgiendo estas ideas y estas posibilidades de reflexión que uno no se hace todos los días, ¿eh? Y nunca yo había tenido la oportunidad de platicar con alguien de estos temas así.
porque realmente yo, dentro de mi filosofía, a mí me gusta inspirar a las personas y me gusta que la gente encuentre sus motivaciones para ser líder y encontrar a los líderes dentro de nosotros. Y cómo es reconfortante también el tomarse estos tiempos para reflexionar sobre todo lo que hay más allá de nosotros y el saber que hay gente haciéndose esas preguntas, como Carl Sagan que dijo, oye, pues si la humanidad le cayera el 20 de esto, estaremos haciendo lo contrario. Y aquí está un ejemplo claro de lo que hablábamos al inicio, cómo vamos descubriendo la infinidad de nuestra ignorancia. Así ¿Cuánto es. nos falta por conocer? Ahora con este tema del COVID, que realmente es algo que no conocemos, que ya tenemos vacunas, que ya tenemos defensas, ya tenemos muchas maneras de combatirlo, pero en 2 años, en 5 años, la gente va a decir, ¿cómo es posible que hicieran eso? Porque la información que falta todavía por encontrar de este virus es muchísima. Y creo que realmente no es algo que nos debe de preocupar, pero siempre tenemos que darnos el tiempo de reflexionar y de pensar en las posibilidades que hay. Así es, exactamente. Todos los problemas científicos son muy fáciles de solucionar cuando los ves hacia atrás. Exacto. O sea, El reto es adelantarse, tirar el anzuelo a ver si me voy es. por esta línea, ¿hasta dónde llegaré? Así es. Sí, pasó durante la peste, ¿verdad? O sea, lo vemos en retrospectiva y decimos, oye, pero era obvio, eran los piojos, el problema estaban en los piojos. ¿Sí? Bueno, pero en ese momento no se conocía todo eso, ¿verdad? O sea, nadie se podía ni siquiera imaginar que el vector de propagación era ese. ¿Sí? Entonces, quizá con el COVID nos va a pasar igual, ¿verdad? Pero necesitamos tiempo y necesitamos que pasen ciertas cosas antes de darnos cuenta como especie cuál era el problema. Claro. Si estuviera en tus manos, Pablo, ya estamos cerrando y creo que se me ha ido a mí el tiempo rapidísimo, pero si estuviera en tus manos cambiar a este mundo, cambiar el planeta, ¿qué es lo que cambiarías? Hay muchos temas importantes de relevancia y que hay gente que atesora más que otros, pero está el problema de la ecología, de la educación, del hambre. ¿Cuál es el problema que a ti te gustaría cambiar primero y por qué? Yo, fíjate que si pudiera, una sola cosa, si pudiera hacer que todas las personas en el mundo hicieran una sola cosa, es dedicarle 1 hora a su día a investigar lo que les gusta. A investigar lo que les gusta, su pasión, encontrar sí, algo que los exacto. mueva. Sí, porque yo tengo muchos, o sea, te puedo decir que el problema número 1 de la humanidad no es el hambre, no, o sea, el problema es la desidia, ¿sí? El problema es que decimos, oye, es que a mí siempre me ha llamado la atención tocar la guitarra. Bueno, ¿y lo has hecho? No, es que no sé, bueno, ya nunca te has puesto, digo, y aplica a cualquier nivel socioeconómico, ¿eh? O sea, si eres alguien que tiene ciertas capacidades, oye, tienes una computadora, tienes algo, métete a YouTube, hay miles de tutoriales para aprender a tocar la guitarra, ¿sí? No tienes esas posibilidades, bueno, hay gente que de repente te la encuentras en las plazas públicas tocando el instrumento, acércate con ellos, o sea, pregúntales, oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo aprendiste tú? ¿Sí? El problema número 1 con el que me contactan, Jorge, en mi vida empresarial es que me dicen, oye, pero es que no vendo, o sea, mi empresa no vende. Ok, le digo, y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, pues muy fácil, ponerte a vender. Es que no sé cómo. Ah, ok, bueno, entonces ponerte a investigar cómo vender. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a Google, que te metiste a Facebook, que te metiste y buscaste cómo vender más? Le digo, si no te gustan los medios digitales, busca a alguien que venda mucho, que tú veas que vende y dile, oye, ¿cómo le haces? Yo te aseguro que el 90% de la gente te va a enseñar a hacerlo. Sí. Pero el problema es de que no nos damos el tiempo para hacer las cosas. O sea, siempre tenemos esta idea de que la vida es eterna. Y, oye, es que quiero aprender a tocar un instrumento después, o sea, y siempre, sí, siempre he tenido ganas de leer ese libro, siempre he tenido ganas de aprender ese instrumento, siempre he tenido ganas de aprender a programar, siempre he tenido ganas de X, Y, Z. Si toda la gente en el mundo pudiera, obviamente estoy descartando a la gente que por sus niveles de pobreza no puede hacerlo, ¿verdad? Que ese es otro tema muy interesante, porque luego platicaremos con ello, porque hay mucha gente que de repente piensa que la pobreza es no tener un celular. No, esa no es la pobreza. Hay pobreza extrema y eso es un problema grandísimo que es para otra conversación. Claro. Pero si tú tienes un celular
estás en una casa, tienes agua corriente y no tienes que preocuparte por dónde dormir hoy, tú no eres pobre, ¿sí? Y si tienes los medios para buscar información, la responsabilidad de buscarla es tuya. Entonces yo haría eso. O sea, que la gente que tiene la posibilidad le dedique 1 hora a su día a aprender a hacer lo que quiere o en lo que siente que es malo. Y te aseguro que la humanidad cambiaría radicalmente. Qué valioso, porque el acceso a la información es una misión como de Elon Musk, ¿no? O de Bill Gates, que todos tengan acceso a la información, pero cómo es infravalorado cuando uno ya lo tiene, el acceso a la información. Así Y es. nosotros lo tenemos en nuestro bolsillo y cabe en la palma de nuestra mano. Y Así aún es. así, no hacemos las cosas por decidir. O hay gente en muchos lados gastando millones en consultar a expertos que, si bien te van a decir lo mismo que está en Google, lo Así mismo que es. está allá. Qué buena misión, Pablo. Qué padre que lo tengas así de claro, porque es algo que también no nos ponemos a pensar, pero es un gran problema. Que todos despierten, que todos digan, oye, ¿quieres algo? Ahí está, agárralo. Aprende lo que sea, está YouTube. Así es. Ya ni siquiera universidades. Y ahorita que mencionabas de Samex, hay una... ¿Ves que cuando fue el aniversario de Volver al Futuro, no el aniversario, cuando se cumplió la fecha en la que Marty va al futuro, hicieron un Sí. especial en un late show, no me acuerdo cuál era, y que sale el doc y dice, ¿qué es esto? Porque le quita el celular al presentador. Dice, esto es una mini computadora que está conectada a una red mundial con acceso a toda la información y a esto y esto. Y le describe todas las capacidades del celular y dice, eso es impresionante, la gente debemos estar, han de haber acabado con el hambre, han de haber hecho esto y esto y esto, porque tienes una supercomputadora en tu bolsillo. ¿Para qué la usa la gente? Dice, para tomar fotos de gatos y publicarlas en Instagram. Sí, tomarse selfies, no manches. Pues sí, cachetada con guante blanco ahí, porque sí es cierto. ¿Cómo lograremos avanzar la civilización con lo que ya tenemos, mano? Con la Así es. computadora, con el celular. Ahora ya ni siquiera tienes que teclear nada para preguntar. O sea, ahora aplastas un botón y sueltas una pregunta al asistente virtual que está ahí dándote la información. Así ¿Cuál es es. el teléfono de tal lugar? ¿Cuánto es esto? ¿En qué año pasó esto? Cualquier información sin siquiera mover un dedo. Así es. Es un buen reto, Pablo. Tendríamos que luego que tener una plática y hacer una lluvia de ideas, porque pues, hay que trabajar para ello. Estamos haciendo Sí, totalmente. ese despertar de la gente. Totalmente. Te digo, lo único es que la gente se ponga 1 hora, no pasa nada. 1 hora al día a investigar eso que quieres hacer. Eso no solo lo que te apasiona, eso que te da curiosidad, que siempre has querido saber. Pues vamos a empezar por haciendo el llamado, ¿no? Vamos a hacer el llamado. Los que nos estén viendo, a ver, agárrense el reto. 1 hora a la semana, es más, ni siquiera al día. Pónganse ese reto. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas profundas? Pregúntenle a Google e investiguen más a profundidad. Hay cantidad de tesis, de información. No estamos hablando de Wikipedia solamente. Muévanse, investiguen YouTube. Está todo al alcance de nuestra mano. Muchas gracias, Pablo. En verdad que ha sido una plática súper enriquecedora. Se nos está acabando el tiempo. No, muchas Te gracias a ti, tendremos Jorge. de nuevo por acá. Muchas gracias a ti, me encantó la plática. Espero que de verdad pues se repita y pues qué padre que es el espacio para que podamos platicar de temas que en ocasiones a nadie le interesan, ¿verdad? Ese es el objetivo, fíjate. Creo realmente que el cine es el pretexto ideal para hablar de lo que sea. Y es lo que hemos estado haciendo. Ya tuvimos un programa hablando sobre educación, otro programa hablando de salud mental, otro programa hablando del cine y la música. Y este es el espacio, creo que ideal, y queremos fomentarlo. A través del cine, con el pretexto de una película, hablar de tantas cosas que queremos con gente común como tú y como yo, que hacemos otras cosas en nuestro día a día, pero para empezar esa conversación afuera y que la gente que nos escucha siga hablando de cine y siga hablando de esos temas que le interesan. Pues muchas gracias, Jorge. Un abrazo, Pablo. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Un abrazo a Katy, que nos escribió, amiga Katy. Gracias. Comenta que excelentes reflexiones. Es amiga en común que tenemos y fue una invitada también acá del podcast. Tuvimos un programa maravilloso con ella. Un abrazo, Katy, y a todos los que nos escucharon. Pablo Barrera, yo soy Jorge Porras. Hablemos cine.